Bien, buenas noches. Vamos a dar un poquito la explicación de las actividades que se van a realizar el viernes 30 de septiembre, dado que nuevamente nuestra clase es virtual asincrónica, ¿ya? Les voy a grabar entonces todo lo que vamos a hacer. Basado en lo que hemos estudiado en la anterior clase, el plan de cuenta con los refuerzos y videos que les he dado, ya la última clase, la última semana, pues ustedes ya debieron tener vamos a decir así, el control de lectura del plan de cuentas resuelto. Se les da a estudiar el plan de cuentas para que ustedes puedan guiarse mejor en los nombres contables con los cuales se van a registrar cada movimiento económico que nosotros vamos a empezar a desarrollar tanto en los cálculos, vamos a decir así, como también en los diferentes formatos de los pasos contables que tenemos que aprender a hacer. Hoy vamos a avanzar balance inicial. El primer paso o la primera etapa o la primera parte con la que se inicia la contabilidad, ¿ya? Se les pasó una fotocopia en la que se les está dando justamente el balance inicial de la práctica Monterrey preelaborado. Y también se les ha pasado lo mismo para el balance de la práctica Monteblanco y luego se les va a pasar ya la de las otras prácticas. Ahora vamos a aprender a hacer un balance inicial con la práctica Monterrey. ¿Qué se les pasó de esta práctica? ¿Ya? Se les pasó en primer lugar los datos. Por ejemplo, esto es el dato de la práctica Monterrey. ¿Ya? Y dentro de la práctica Monterrey, estos datos que están en esta hoja son todo para desarrollar esa práctica. Con estos datos vamos a desarrollar balance inicial, vamos a desarrollar libro diario, vamos a desarrollar libro mayor y sumas y saldos. De esta hojita vamos a sacar todos esos datos de cada práctica. Acá tenemos la de Monterrey, más abajo tengo la de Monteblanco y luego tengo la de Palma Verde. Como les digo, conmigo van a desarrollar Monterrey y ustedes de tarea van a hacer la de Monteblanco. La fotocopia ya la sacaron y se supone que ya se la entregaron. Con esta fotocopia ustedes van a trabajar en su casa y me los van a mandar las imágenes por WhatsApp, ¿ya? O mejor dicho, por Classroom. Vamos a hacer todo por Classroom ahora. Eh, ¿En qué consiste esto? Tener esta hoja de datos, tener el balance preelaborado que yo les he pasado para completarlo mientras se los explico, ¿ya? Obviamente tener una calculadora, lápiz, borrador, tajador, lo que necesiten para poder ir rellenando esta hoja que se les está mostrando ahorita. Con estos datos, sacando de acá, vamos a rellenar esta hoja. Ayudados también por el plan de cuentas, porque ahí vamos a encontrar los nombres que vamos a poder registrar o apropiar estos datos que están acá en nuestra hoja de datos. Porque en la hoja de datos tenemos datos escritos, vamos a decir literalmente. Por ejemplo, si dice dinero en efectivo en dólares, entonces yo no puedo colocar en el balance dinero en efectivo en dólares. Tengo que colocar la cuenta o nombre contable que me indique contablemente que se refiere a eso. Entonces yo si no lo sé, me voy al plan de cuenta. Si dice dinero en efectivo en dólares, quiere decir que lo tengo en la empresa y eso pertenece a los activos disponibles del corriente y se lo llamaría caja moneda nacional. Entonces yo ocupo caja moneda nacional para, o mejor dicho, caja moneda extranjera para colocarlo acá en el balance. No puedo colocar tal como está en los datos, sino ayudado de los nombres contables. Y si no me lo sé de memoria o no me puedo ubicar, pues debo aprenderme el plan de cuenta y entender a qué más o menos se refiere. Entonces, por eso es lo que hemos ido estudiando plan de cuenta antes de elaborar algún otro ejercicio contable. Apliquemos entonces ahora, ¿ya? En la hoja de datos, ustedes tienen los datos iniciales con los que va a empezar. Son ejemplos
Es un ejemplo de una empresa que está iniciando su actividad, ¿ya? Entonces, el balance está guiado en la ecuación contable. Si nosotros recordamos la ecuación contable, es igual a activo, o sea, la ecuación es activo igual a pasivo más patrimonio. Los activos, ya hemos mandado un video anterior con eso, son los derechos de la empresa. Y los pasivos son las obligaciones. Y el patrimonio es todo el conjunto de cosas que tiene la empresa, el resultado de ese conjunto entre sus derechos y sus obligaciones. Que en un momento inicial, esto se convierte en capital social. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuáles son los datos para el balance? Todos estos primeros que estamos mostrando acá, esto que yo estoy marcando. Dentro de todos estos datos, nosotros tenemos solo activo, pasivo y patrimonio, que es con lo que se va a desarrollar el balance. No entran ingresos, no entran gastos, no entran costos. El balance está enfocado en la ecuación contable. Y si nosotros nos fijamos en este formato que yo les doy, fíjense que lo primero que nos pide es desarrollar o detallar los activos. Y acá lo tenemos. Tenemos que detallar todos los activos que tiene la empresa que estamos trabajando. Lo que hay se coloca, lo que no hay no se coloca. Y hay que buscar en estos datos qué tiene de activo, guiado siempre o colocado siempre en el mismo orden, obligatoriamente, que tiene el plan de cuenta. Fíjense ustedes, el plan de cuenta empieza por describir los activos corrientes primero, y dentro de los activos corrientes va enunciando sus primeros grupos: activo disponible, activo exigible, activo realizable. De la misma manera se plantea en el balance, obligatoriamente, ¿ya? Luego describe también el plan de cuenta los activos no corrientes. Lo que tenga nuestro ejercicio tenemos que colocarlo en el mismo orden que el plan de cuenta nos los está enfocando. Si es que hay, y si no hay, pues simplemente se lo salta a lo que tenga. Entonces, de manera detallada tenemos que colocar todos los activos, de manera detallada, de acuerdo a los datos que tiene nuestro ejercicio. Y en esta parte dice, ¿no? Al 1 de enero del presente año, la empresa comercial Monterrey tiene el siguiente balance inicial. Entonces, si decimos, cada que digamos balance, es un balance justamente entre los derechos y obligaciones de la empresa. Entonces, activos son derechos igual a pasivo más patrimonio. O sea, quiere decir que la cantidad de los activos debe dar lo mismo que la cantidad que sumen los pasivos y el patrimonio, al final. Entonces, dentro de todos estos datos que están literalmente escritos, hay que buscar cuáles son los activos y cuáles son los pasivos y cuáles son el patrimonio. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia para poder organizarnos? Reconocer que esos son los datos y empezar a ver también si son o no activos cada dato que tenemos o pasivos. Empezar a reconocer. Por ejemplo, dinero en efectivo en dólares es un activo disponible. Entonces yo puedo con lapicito, ustedes en su casa, al ladito, puede ser al ladito de donde está escrito, empezando, o puede ser al final, yo voy describiendo, si es una abreviatura más que todo, lo voy a hacer aquí al final, ¿ya? Activo, eso es un activo, una A por activo. Dinero en efectivo en boliviano también es un activo. Una cuenta corriente en el banco. ¿Qué quiere decir dinero en efectivo en bolivianos o en dólares? Que es el dinero que la empresa tiene guardado dentro de sus oficinas, dentro de sus cajas, ahí en la empresa. Pero si dice cuenta corriente en el banco ganadero en dólares, quiere decir que es dinero en dólares guardado en un banco. Ahí en una de las cuentas, si dice cuenta corriente, significa que es con cheque. Como eso es propiedad, los derechos son las propiedades de la empresa, ¿no? A eso le llamamos activo. Entonces, justamente, todo lo que sea derecho, propiedad de la empresa, es un activo. Si es dinero en dólares o en boliviano, es un activo. Entonces, acá tenemos hasta las primeras 4 cuentas, activo. Luego leamos, deuda a favor de los proveedores. Concéntrense, deuda a favor de los proveedores.
O sea, es una deuda. Siempre miren los datos de la empresa de adentro hacia afuera. Ustedes están dentro de la empresa y van a mirar hacia afuera. Si dice deuda a favor de los proveedores, quiere decir de que la empresa le debe dinero a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Las empresas o personas que nos dan o nos venden los productos que nosotros estamos comercializando como empresa, en este caso Monterrey. Entonces, no es un derecho, más al contrario, es una obligación, quiere decir que es un pasivo. Toda obligación es un pasivo. Todo lo que es por pagar es un pasivo. O todo lo que es deuda de la empresa hacia otras personas es un pasivo. ¿Ya? Ahora, el siguiente dato dice muebles, escritorio, mostradores, sillones. Mueble es lo que la empresa tiene adentro, los muebles que tiene para poder trabajar son su propiedad, entonces es un derecho, es un activo. Vehículo para uso de la empresa, o sea, es el vehículo de la empresa, lo mismo, propietaria la empresa es un activo, su derecho es de ella. Luego dice una letra de cambio a favor de los proveedores, otra vez proveedores, a favor de otra persona, no de la empresa. Entonces la empresa no tiene un derecho ahí, tiene una obligación, tiene una deuda y a toda deuda le llamamos pasivo y lo abreviamos con PS. Varias computadoras, eso quiere decir que son los equipos de computación que tiene la empresa para trabajar dentro de ella. Son de ella, son un derecho, es un activo y lo identificamos con la A los activos. Una letra de cambio, LC significa letra de cambio a favor de la empresa. Hay diferencia ahí, ¿no? Dice a favor de la empresa, no dice a favor de proveedores. Si dice a favor de la empresa, quiere decir que le deben a ella, que hay gente o hay empresas o otras personas, terceras personas, que le deben pagar a la empresa, no que la empresa le debe pagar a ellos. Entonces, en este caso, la empresa tiene un derecho a cobrar esa deuda. Por eso, si es un derecho que tiene para cobrar, es un activo, no es un pasivo. ¿Ya? Si la empresa tiene un derecho para cobrar, es un activo. Ahora, si a la empresa le tienen que cobrar otras personas, es un pasivo porque es una obligación. Luego tenemos, dice, un inventario de mercadería. Cuando hablamos de inventario, hablamos de todos los productos que la empresa tiene para vender. Entonces, al decir inventario es que como que ya lo tienen contado, se sabe qué hay, cuánto hay, y ese inventario, esas cosas, esos productos son pues propiedad de la empresa, entonces un activo. Luego dice sueldos y salarios por pagar. Sueldos y salarios por pagar, su nombre lo dice, por pagar los sueldos que la empresa le debe a los mismos trabajadores, es un pasivo. Luego, impuestos por pagar, le debe al Estado o al país impuestos, pasivo. Préstamo hipotecario, si la empresa debe a un banco, es un pasivo. Fíjense que hasta ahí estamos reconociendo o identificando cuáles de estos datos van a ser activos y cuáles son pasivos. Y el último, que es el único dato que tenemos, dice capital social, es el único dato que representa patrimonio. ¿Por qué patrimonio? Lo abreviamos con PT. Porque es con lo que está empezando a trabajar la empresa y forma parte o va a sumar a los pasivos para poder completar las obligaciones de la empresa. El patrimonio, más que una deuda, es una obligación de responsabilidad de la empresa que para que pueda devolver con su trabajo la inversión que han hecho a ella los socios que la han creado. Por eso es que nosotros identificamos, entonces, en los primeros datos, identificamos la parte de los pasivos, de los activos y del patrimonio. Ahora, vamos a ir viendo de estos datos cómo podemos apropiarlo a nuestro balance. Esto es todo lo que tiene. Entonces, si nuestro balance está ya hecho o preelaborado, fíjense, ¿por qué le digo preelaborado? Porque ya yo empecé a colocar aquí los datos. Bueno, lo primero que nos pide es el nombre, Monterrey. ¿Dónde encontramos en los datos el nombre de la empresa? Arriba, clarito, ¿no? La empresa comercial Monterrey SRL, pues entonces nosotros manualmente colocamos el nombre Monterrey SRL.
Listo. La dirección se las dejo opcional. Si ustedes quieren colocarle la dirección de su casa, ese dato no lo tienen ustedes aquí. Tampoco vamos a perder tiempo colocándolo. Lo que tienen que hacer ustedes es inventarse. Pero el mismo dato que se inventen en el balance, el mismo dato tiene que ir colocado en las otras partes del ejercicio cuando lo hagamos. En el libro diario, en el libro mayor, en suma y sal. ¿Ya? Entonces pueden dejarlo libre o colocarle una dirección que ustedes vean conveniente. Enseguida viene el título que es necesario colocarlo, balance inicial. Y en este espacio que hay libre, se coloca la fecha a la cual se está haciendo el balance. Su nombre lo dice, balance inicial. Vamos a empezar con un balance y vamos a concluir con otro balance después de todo el proceso contable. Entonces, si vamos a empezar con un balance, pues es el inicio. Los balances se hacen, vamos a decirlo, se saca cada mes. Para poder poner los resultados brutos de la gestión, tenemos cada mes nosotros que elaborar libro diario y cada que hagamos libro diario tiene que haber un balance para poder iniciar. Entonces, normalmente al año una vez se presenta un balance, desde inicio hasta fin. Y cada mes se van haciendo los registros de las transacciones. Y como su nombre dice balance inicial, pues tendría que ser el principio del mes y del año. En este caso dice al 1 de enero. Pero podemos entender que el 1 de enero es una fecha, vamos a decir, feriado. Entonces vamos a poder colocar acá al 2 de enero. ¿Ya? Va la fecha al 02 de enero del 2022. A esa fecha se está haciendo este balance, luego se va a hacer un trabajo contable y se va a determinar cuánto ha quedado al final, pero al principio estamos con esto. Luego ya la moneda expresada en boliviano, siempre hay que escribir la moneda, el tipo de moneda que vamos a ocupar, que normalmente en algo fiscal, los reportes fiscales siempre van a ser en boliviano, ¿ya? Ahora, luego de eso, vamos a ir describiendo, al igual como les explicaba al principio, en el plan de cuenta, parte por parte todos los activos. Nos obliga a ir colocándolo de la misma manera. Entonces, para poder determinar primero, la ecuación contable la tenemos que determinar a través del balance. Lo primero son los activos. Entonces, dentro de los activos, vamos a ir describiendo lo que tenemos. Tenemos que llegar al total de activos. Para llegar al total de activos, primero tenemos que sacar el total de activos corrientes, luego sacar el total de activos no corrientes, sumar ambos y determinar el total de los activos. Entonces, empecemos describiendo los activos corrientes que tiene nuestra empresa. Describiendo también cada grupo que tiene ese activo corriente. Entendemos por el plan de cuenta que el primer grupo son los activos disponibles, todo lo que representa dinero en la empresa. Empezando desde el dinero que está inmediato para poder utilizarlo, que es el que está disponible en la empresa, por algo se llama disponible. Usted inmediatamente puede disponer de eso. En cambio, si está en el banco, sí es disponible, pero tiene que todavía hacer un proceso para poder disponer de él. Entonces, de lo más disponible a lo menos disponible. Empecemos por determinar el dinero de la empresa. ¿Cuáles son esos activos disponibles con los que cuenta esta empresa? En los datos los tenemos las primeras 4 cuentas. ¿Ya? Empezando desde caja moneda nacional, caja moneda en dólares, cuenta corriente, banco cuenta corriente, moneda extranjera, banco cuenta corriente, moneda nacional, vamos colocando. Entonces, moneda nacional, caja moneda nacional, 70.000. Entonces, yo ya tengo acá escrita la cuenta. Algunas cuentas van a tener que escribir y algunas cantidades también. ¿Ya? Vamos a ir colocando la cuenta, ya yo la tengo colocada, caja moneda nacional. Aquí, en esta primer columna de cantidades que vamos a crear, vamos a colocar esa cantidad de esas cuentas operativas. En este caso es 70.000. ¿Ya? Ahora, eso vamos a ir marcando, vamos a ponerle así, todo lo que vayamos utilizando. Ahorita nosotros hemos utilizado este dato, este activo, que lo voy a marcar con rojo o con otro color, con azul o verde, celeste.
Entonces, dinero en efectivo en boliviano es 70.000, corresponde al disponible y lo estoy colocando con su nombre contable, caja, moneda nacional, 70.000. En esta ustedes fíjense que tenemos 3 columnas. En esta primer columna se colocan las cuentas que van a mover la operación del balance. Son las cuentas operativas. Recuerden ustedes que si las cuentas operativas no se mueven, no vamos a poder tener movimiento en los grupos. Por ejemplo, acá, si yo voy a mover una cuenta o las 4 cuentas que tiene el disponible, recién voy a poder sumar 440.000 en disponible. Si no se mueve ninguna de esas, no puede haber esta sumatoria. Verifiquemos si hay o no esa sumatoria. Entonces, ya ocupé un dato, me falta colocar aquí en el balance caja, el dato de caja moneda extranjera, y sí tengo ese dato. Entonces yo coloco caja moneda extranjera. ¿Cuánto me dice que tengo de eso mi dato? Aquí tengo. Dinero efectivo en dólares es el dato que le corresponde a caja moneda extranjera. 140.000. Entonces yo escribo aquí 140.000. Siempre tratando de centrar, o mejor dicho, de ordenar las cantidades, ¿no? Unidad debajo de unidades, decena debajo de decenas, centena debajo de centenas, decimal debajo de decimal. Luego, el siguiente dato me dice una cuenta corriente en el Banco Ganadero, 120.000, pero es en dólares. Yo siempre tiene que ir primero lo que está en boliviano. Entonces voy a agarrar este dato de aquí, que es cuenta corriente de Banco Ganadero en boliviano, y su dato en el balance correspondía a llamarse banco, la cuenta, fíjense en el plan de cuenta, la cuenta que representa a ese dinero guardado en el banco se va a llamar banco, cuenta corriente, moneda nacional. Y su valor es, vamos a verificar siempre, cuando uno tiene duda de cantidades, es mejor verificar, 110.000 bolivianos. Escribo entonces yo 110.000 bolivianos. Ahora, viene la cuarta cuenta que me representa el dinero que tengo guardado en el banco en dólares, 120.000, y el nombre de esta cuenta ya está escrita acá, banco, cuenta corriente, moneda extranjera, y yo coloco la cantidad, ¿no? 120.000, ahí está. Ahora, una vez que yo he colocado todos los disponibles, me tengo que asegurar si en mi dato no tengo algún disponible más, no puedo dejar saltando ninguno. Cada grupo lo tengo que ir organizando de acuerdo a estos datos, ¿ya? Entonces, si ya verifiqué que mi dato de disponible ya están listos, voy a sumar. Pues para eso yo agarraré una calculadora, ¿no? Y empiezo a sumar el total de mi disponible en una segunda columna. Ya yo aquí ya se lo sumé, ustedes tienen que verificarlo, pero lo podemos verificar acá, 70.000 más 140.000 más 110.000 y más 120.000, igual 440.000. Entonces, fíjense, en una primera columna voy sumando las operativas, las que corresponden a las operaciones de la empresa, a las que tienen movimiento y que pertenecen a cada grupo. Luego de aglomerar todas esas cuentas con sus cantidades, sumo y verifico cuánto suma ese grupo. Y cuando ya tenga todos los grupos sumados, voy a verificar de los corrientes recién cuánto es mi total de corriente. Y lo mismo va a pasar con el no corriente. Ahora veamos, una vez que lo hemos desarrollado hasta aquí, vamos viendo el segundo grupo del corriente, que es el exigible. Verifico en mis datos cuál sería ese dato que sería mi activo exigible o mis activos exigibles. Ya, y acá para eso nosotros nos hemos puesto una ayudita, pues, ¿no? Para todo lo que tenga A es un activo, pero ahora un exigible es todo lo que la empresa tiene por cobrar. Entonces yo busco dentro de estos activos que ya clasifiqué, cuál sería por cobrar.
y me tengo que referir a esta letra de cambio que dice que es a favor de la empresa con 50.000, porque es a favor de la empresa lo va a cobrar. Y todo documento, nosotros en el balance no le podemos poner letra de cambio, tenemos que poner el nombre contable y el nombre contable ya lo tengo escrito, es documento por cobrar y su valor es 50.000. Entonces, escribo los 50.000. ¿Ya? 50.000. Listo. Como ya yo el balance lo tengo preelaborado, puedo decir que ya no existe otro activo exigible dentro de estos datos. Entonces, asegurándonos, ustedes en los prácticos que desarrollen tienen que asegurarse que no haya el otro activo, ¿no? Entonces, quiere decir que el activo exigible en este ejercicio solo tiene una cuenta operativa y es la que me va a sumar el total de mis exigibles. Entonces, si yo quiero saber el total de mi grupo de activo exigible, como he hecho el del disponible, pues solo tengo una cuenta y es valor 50.000. Entonces, como no tengo con qué más sumarlo, mi total de exigible va a ser 50.000. No tengo donde haya duda ahí. ¿Ya? Bueno, esto tiene 0, le voy a poner su 0. 50.000. Ahora, verificando que ya no tengo exigible, me paso al tercer grupo, tal como dice el plan de cuenta. El plan de cuenta después de exigible se pasa a activo realizable. Tengo, lo realizable ya lo habíamos dicho, son todo lo que es inventario, ¿no? Entonces acá tengo abajito la cuenta inventario de mercadería, ya está clasificado y es un valor de 340.000. Me voy a mi balance, la cuenta ya ustedes la tienen escrita, tienen que colocar la cantidad 340.000, ¿ya? Como ven, también es la única cuenta de este grupo de realizable y por ende este grupo va a sumar lo mismo. O sea, no tiene con qué más sumarlo. El único caso que tenemos acá para haber sumado varias cuentas es el del activo disponible y ahí se les ha dado de ejemplo que al sumar todas estas operativas dan los 440.000. En cambio, el activo exigible solo se quedó con 50.000 y el realizable con 340.000. Hasta ahí hemos descrito todos los activos corrientes. Una vez haber escrito el activo corriente, yo voy a sumar los grupos que le corresponden, que ya están sumados, que son disponibles más el total de exigible más el total de realizable. Entonces, en mi calculadora verifico si la cantidad que yo ya les coloqué corresponde. 440.000 de disponible, más 50.000 de exigible y más 340.000 del realizable. Igual 830.000. Entonces, en dirección del total de, donde tengo que colocar el total de activo corriente, he sumado los tres grupos y da 840.000. Hay que verificarlo siempre, ¿ya? Ahora, una vez habiendo descrito todo el total de los activos corrientes y que verificando que en mis datos no existe ningún activo corriente más, entonces voy a pasar a describir mis activos no corrientes. ¿Ya? Igual guiado en la base del plan de cuenta. Si yo digo activo no corriente, lo primero que me pide son los activos fijos o bienes de uso. Pues en mi balance tendría que describirse activo corriente, no corriente y bienes de uso, ¿no? Y tendría que ver en mi dato cuáles son los bienes de uso que tengo. Los muebles, los vehículos, los edificios, todo eso, los terrenos podrían ser también, las computadoras, las maquinarias son bienes de uso. Entonces yo veo aquí en mis datos cuáles son. Y yo solamente tengo tres. Tengo muebles y enseres, 55.000. Tengo un vehículo, 70.000. Y por acá tengo computadoras, varias computadoras, 30.000. Pues toditas esas las tengo que colocar. Muebles, vamos a el nombre contable de muebles, de cualquier mueble, es muebles y enseres. Pues escribo muebles y enseres. Y su total de muebles y enseres en mi dato es de 55.000. Entonces, esa es mi cantidad operativa. Le pongo 55.000. Ahora, mi segunda cuenta o mi segundo activo fijo, vamos a ponerle que es vehículo con 70.000. Entonces, en mi balance dice vehículo, puede ser camión, flota, lo que ustedes quieran. Su nombre contable es vehículo, ¿ya? Y su valor es 70.000. Entonces escribo 70.000, ¿ya? Ahora, el último son varias computadoras, 30.000.
sean 5, 10, 20, todas son equipos de computación. Entonces, 30.000. ¿Ya? Ahora, una vez habiendo descrito todos mis activos fijos, obviamente siempre verificando que no exista nada más, una técnica, así como yo he ido haciendo acá, en los datos yo tengo que ir marcando qué datos he ocupado, porque los datos solo se ocupan una sola vez y no se los puede repetir en ningún otro lado. Yo lo estoy marcando con celeste, ustedes pueden con un lapicito ir tiqueando, y al ir tiqueando les va a ir sobrando datos, y esos datos que les sobran son los que tienen que ubicar ya en el balance para no equivocarse, como una técnica de estudio más que todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo marcado ya prácticamente todos mis activos. Al tenerlo todos mis activos, me toca solamente sumar el total de mis bienes de uso y lo sumo acá donde tengo este espacio, fíjense, manteniendo siempre las columnas que corresponde, y agarro mi calculadora para verificar, pues, cuánto es lo que he sumado. Entonces, 50, aquí está clarito también, ¿no? 30.000 más 70.000, 100.000, 155.000. Entonces, el total de mis activos fijos en este ejercicio de Monterrey son 155.000 bolivianos. Y por ende, como son el único grupo que tengo, estos tres bienes de uso, va a ser mi total de activo corriente también. O sea, no tengo más grupos en mi activo corriente, solo bienes de uso. Sin embargo, en mi activo no corriente, perdón. Y en mi activo corriente tengo tres. Tengo disponible, exigible, realizable. Esos tres han sumado el total. Aquí solo tengo uno, suma ese uno lo mismo. ¿Ya? Una vez teniendo estos dos datos hechos, activos corrientes y activo no corriente, activo corriente y activo no corriente, entonces son los datos que yo debo sumar para tener el total de mis activos. Me voy a mi calculadora, estos 830.000 de mi total de activos corrientes más 155.000 de mi total de activo no corriente, me va a dar un total de activo de 985.000 bolivianos. 985.000 bolivianos. Ese sería el total con el que debe cuadrar mi balance. Yo debo llegar a una igualdad entre el total de activo y el total del pasivo más el patrimonio. Ya he llegado a la primera igualdad, que es 985.000, el total de los derechos o activos de la empresa. Ahora, con los datos que salgan, los que no están marcados en este caso, los que están con negrito, son los que me tienen que cuadrar los otros 985.000 de mi balance. ¿Ya? Y para ello ya me toca describir la parte de los pasivos. Recordemos la ecuación contable. ¿Cuál es la ecuación contable? Activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Ya? A ver, aquí vamos a ver. Activos igual a pasivos más patrimonio. Entonces, esta es la ecuación contable. Recuerden que siempre les he dicho que desde la primera vez que la veamos, ustedes nunca se tienen que olvidar, porque todo en contabilidad llega a una igualdad. Entonces, solo hemos descrito los activos y son 985.000. Ahora, para completar la contabilidad en el balance, tenemos que completar la otra parte y veamos cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Los pasivos. En el balance describimos nosotros primero, igual, lo mismo que en el activo, pasivo corriente y pasivo no corriente. Dentro del pasivo corriente tenemos que ver en nuestros datos si tenemos dos grupos, un grupo, ya yo lo vi, tenemos un solo grupo en cada lado, ¿ya? O en cada parte. Y normalmente empezamos, pues, como lo describe el plan de cuenta, con los pasivos exigibles. Todo lo que la empresa tiene por pagar, lo corriente a corto plazo, máximo un año. Lo no corriente a mediano y largo plazo de un año para adelante. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. Deuda a favor de proveedores 68.000. Todo lo que es deuda sin ningún documento va a ser una cuenta por pagar. Y su cantidad es 68.000. ¿Ya? Ahora, ya lo tenemos ese dato descrito, lo vuelvo a marcar, esta vez lo voy a marcar con otro color, que sea morado. Luego dice, fíjense, una letra de cambio a favor de los proveedores, otra deuda, pero esta vez ya tiene una letra de cambio con 45.000, entonces cuando es letra de cambio,
yo le coloco su nombre contable, no es cuenta, es documento por pagar. Y documento se abrevia doctos por pagar. ¿Ya? Sería 45.000. Ahora, el siguiente dato, miren, yo ahí ya voy deshaciéndome de los datos cuando voy marcando, ¿no? Sueldos y salarios por pagar, 35.000, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a describir esa cantidad de sueldos y salarios por pagar? ¿Cómo lo voy a mencionar? ¿Cómo lo menciona el plan de cuenta? Su nombre correcto. Puede decir sueldos o planilla de sueldos, pero vamos a poner sueldos y salarios por pagar. Y su cantidad, como nos indica aquí, 35.000. Entonces, 35.000. ¿Ya? Ahora, el último dato que me queda pendiente aquí de lo que es pasivo corriente es impuestos por pagar, su nombre ya lo dice, 8.000, y esa también es la cuenta o el nombre contable que se ocupa. Entonces acá yo tengo un espacio, todo lo que usted tenga que rellenar, lo rellena y lo que está, pues lo completa, ¿no? En este caso sería impuestos por pagar. 8.000. Entonces describo la cantidad de 8.000. Ahora, una vez habiendo colocado todos mis pasivos corrientes, sumo, ¿ya? El grupo al que corresponden esos 4 pasivos. Esos son las 4 operativas. Pasivos exigibles serían 156.000, dice ahí. Yo pues, si tengo mis dudas, verifico, ¿no? 68.000 más 45.000 más 35.000 y más 8.000. Igual 156.000. Entonces el total de mis pasivos exigibles, 156.000. Y como no tengo más pasivos corrientes, pues por ende esa misma cantidad va a ser mi pasivo corriente. 156.000. Creo que aquí me equivoco, no le puse ni cerito porque acostumbro a poner. Ahí. Entonces, fíjense que tengo que otra vez llegar yo a lo que es el pasivo corriente, también el pasivo no corriente y recién tener mi total pasivo, que es la segunda parte del segundo grupo de mi ecuación contable. Entonces, si ya tengo mi total de pasivo corriente, verifico mi pasivo no corriente. Y bueno, mi único grupo que tengo son mis obligaciones bancarias. Y para mis obligaciones, fíjense, después de haber marcado todo mi dato, me quedan 2 cuentas, clarito dice, o 2 datos, préstamos bancarios y capital social. Capital social ya sé que es el patrimonio, entonces la cuenta que me queda registrar es préstamo hipotecario con 100.000 bolivianos. Entonces me vengo y acá ya está incluso la cuenta, pero no está la cantidad. Yo le pongo los 100.000 de préstamo hipotecario. Y como es el único grupo, o la única cuenta operativa que yo tengo en este grupo de obligaciones bancarias en el pasivo no corriente, pues 100.000 también va a ser mi total de obligaciones bancarias y por ende mi total de activo de pasivo no corriente también va a ser 100.000. ¿No ves? Porque es el único grupo que está sumando. Suma los que hay, lo que no hay no suma. Entonces, fíjense que acá yo tendría de pasivo corriente 156.000 y de pasivo no corriente 100.000. Voy a marcarlo con otro color porque no corresponde a la igualdad, corresponde a una parte de la ecuación contable, no a la igualdad. Lo voy a marcar así. ¿Ya? Pasivo corriente y pasivo no corriente. La sumatoria de ambos va a dar 256.000. ¿Ya? Esta sumatoria. 256.000. Entonces recién yo tendría el total de mis pasivos. El total de mis pasivos. Recién ahí. Una vez tengo el total de mis pasivos, yo
verifico lo de mi cuenta patrimonial. Mi cuenta patrimonial acá dice cabalito capital social 729.000. Eso se llama patrimonio. Entonces coloco como operativo 729.000. ¿Ya? Es mi única cuenta patrimonial que voy a sumarla aquí al lado. Es mi grupo de patrimonio. Suma eso, 729.000. Y por ende, también es el total de mi patrimonio, ¿no? Entonces aquí tengo las dos cantidades, 256.000 más 729.000. Verifico en mi calculadora, ¿ya? 256.000 más 729.000 igual 985.000. Cumplo con la igualdad que necesito en mi balance inicial. Fíjense entonces, aquí yo he llegado a una igualdad, ¿no? Todo lo que está con verde, vamos a ver si le puedo cambiar de color. No. ¿Ya? 985.000 por el total de activo y el total del patrimonio o del pasivo más el patrimonio también da 985.000. Entonces en esta hojita auxiliar, fíjense, y nosotros vamos a describir un poquito esto, lo voy a hacer así, ¿ya? Aquí abajo voy a poner 985.000 es la sumatoria del total de mis activos, igual, ¿ya? A pasivo, que es 256.000, más el patrimonio, que es 729.000. Entonces llegamos a una vida 985.000 igual a 985. Matemáticamente lo estamos demostrando. Es a eso es lo que tenemos que llegar en el balance inicial. De acuerdo a esta explicación, lo mismo ustedes deben hacer con el balance de Monteblanco como tarea. ¿Ya? Entonces ustedes ahora en la clase van a desarrollar todo lo que el video dice. Lo van a hacer tal como está el video escrito ustedes manualmente en su hoja, le sacan foto y me lo van a mandar por Classroom. ¿Ya? O vamos a ver si por Classroom, por favor, para que podamos revisar. Luego de enviarlo, ustedes se llevan de tarea lo que es hacer Monteblanco para la siguiente clase. De la misma manera, fijándose en los datos de lo que tienen ustedes ahí, Monteblanco, están los datos, todos estos son los datos de Monteblanco para el balance. Entonces, siguiendo la idea del ejercicio que he desarrollado en el video, ustedes desarrollan el balance de Monteblanco en el formato previo que también se les da, que está en blanco. Tienen que llenar cuentas y cantidades operativas de grupos, de subgrupos. ¿Ya? Esa sería entonces la información. Repitiendo, elaboran el balance inicial de Monterrey siguiendo las indicaciones del video que les estoy explicando. ¿Ya? Me lo mandan por PDF, por Classroom. Yo le voy a mandar el código Classroom. Y de tarea, hacer el balance inicial de Monteblanco. El de Monterrey para la clase y el de Monteblanco de tarea.